Bien, entonces vamos a comenzar con el estudio de la segunda. Comenzamos por capítulo 12, o mejor dicho, vamos por capítulo 12. Y posterior a los modelos matemáticos que describen el decaimiento radioactivo y a las clasificaciones de los nucleidos inestables, seguimos con el tratamiento de la producción de estos radionúclidos. Pues básicamente podríamos decir dos grandes clasificaciones de los nucleidos inestables o los radionúcleos. Y son los denominados radionúcleos naturales o radionúcleos artificiales. Los naturales son los que en esencia son los que siempre han existido en la naturaleza desde la formación del universo. Ya estos pueden caracterizarse por generaciones. Los primeros nucleidos inestables serían la primera generación. La segunda generación serían los, eh, los nucleidos que fueron productos de los primeros nucleidos formados, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta nucleidos que se forman por interacción de partículas cargadas a altas energías, a muy altas energías, con la materia. Como por ejemplo, la, la producción, en síntesis producción, pero de cualquier manera producción natural, ¿verdad? De isótopos, o mejor dicho, nucleidos inestables en la atmósfera terrestre, ¿verdad? Del enriquecimiento del oxígeno, el argón, el nitrógeno o algunas sustancias de carbono debido a partículas cósmicas de origen cósmico. Para nosotros diríamos que en su mayoría son partículas provenientes del Sol, ¿verdad? Como protones o iones pesados, ¿no? Como deuterio o helio, partículas de helio, que interactúan con la atmósfera terrestre. Sí, tendríamos todas esas vertientes de los radionúclidos naturales, los que existen en betas de algún material, de algún elemento que se encuentran pues en las capas terrestres, pues son provenientes de algunos presentes en los asteroides que en algún momento impactaron en la corteza terrestre, y otros que se produjeron también de manera natural con la interacción eh, o el intercambio de energía que se daba en estas colisiones, las colisiones de los asteroides. En fin, actualmente digamos que se pueden encontrar algunos radionúcleos naturales en el planeta, otros pues se encontrarán por que se consideran naturales, pero más que nada estaríamos representando los que se encuentran o los que pueden obtenerse en el planeta Tierra como nucleidos naturales.
Pues por lo general, esto no es en todos los casos, hay algunas excepciones, pero por lo general los radionúclidos naturales tienen la característica de poseer un periodo de semidesintegración largo. Y esto es por la edad, ¿no? Por la edad del universo, la edad de la Tierra, la edad eh, de la civilización humana, eh, en los que, pues simple y sencillamente, no podríamos o prácticamente no podemos tener acceso a radionúclidos naturales con un periodo de semidesintegración corto, porque en realidad la vida o los procesos biológicos en cuanto a la evolución del hombre son tan largos, pues que a nuestra actual esto ya no existe, podríamos decirlo. Así que por lo general se tienen esas características de los radionúclidos naturales. Pues los radionúclidos naturales sí tienen eh, mucha aplicabilidad eh, posterior, por lo general, ¿verdad? Posterior a un enriquecimiento de partículas, ya sea eh, irradiación de protones o captura de neutrones o colisiones con iones más pesados. Eh, en su estado natural, así como tal, hay pocos que habilidad directa, ¿verdad? Especialmente por eso, ¿verdad? Por el enorme periodo de semidesintegración que tienen y pues la poca actividad que se da de manera ambiental, ¿verdad? Así que si existen radionúcleos naturales, decimos que también por el simple hecho de vivir en este entorno, en este planeta, la, nosotros y todos los seres vivos recibimos una cantidad de energía proveniente de manera natural, proveniente de estos isótopos, ¿verdad? O estos nucleídos. Bueno, ustedes ya escucharán, por ejemplo, el yodo, que es el elemento que compone la sal, es inestable, el potasio, que es un elemento de los bananos, entonces también es inestable, y así sucesivamente. Las papas tienen otro, y así. Entonces, estamos rodeados de esto. Pues a esta suma o a esta superposición de la energía liberada por estos nucleídos inestables es lo que conforma la radiación de fondo, ¿verdad? O el espectro de radiación de fondo, al menos de fondo natural, de fondo ambiental. Esto no tendría nada que ver con la radiación de fondo eh, dejado por por lo que se cree, ¿verdad? Dejado como secuela del Big Bang. Eso ya es otra cosa y es un fondo cósmico, ¿verdad? Es un fondo de radiación cósmica. Cuando hablamos de radionúclidos ambientales, hablamos de una especie de radiación de fondo ambiental. Eh, pues podríamos decir, ¿verdad? Que, o lo podemos escribir aquí, naturales, genera fondo, fondo de radiación ambiental. Y esta es básicamente eh, la referencia para todo lo demás, ¿verdad? Es decir, el fondo de radiación ambiental es al que
todo ser vivo, por el simple hecho de permanecer en este planeta, es la cantidad de radiación recibida eh, por el simple hecho de estar aquí, ¿verdad? El fondo de radiación ambiental. Así que no hay nada que hacer. Todas las civilizaciones existentes a lo largo de los años han recibido este fondo ambiental y las civilizaciones venideras lo seguirán recibiendo. Así que sobre eso se comienza a trabajar. Los siguientes monitoreos de radiación se comienzan a medir a partir de este fondo, ¿verdad? De este fondo de radiación. Eh, por lo general, si en cualquier, en cualquier sitio, incluso en áreas laborales, con, donde se trabaje con radiaciones o en cualquier parte del planeta, podría pensarse que en los polos hay un fondo o una cantidad de radiación percibida mayor, ¿cierto? Va por, por estas cuestiones del campo magnético. En los polos es cierto, si los pilotos de aviones, de estos aviones militares, que suben a unas enormes alturas, incluso a alturas de estratosfera, reciben una cantidad de radiación mayor a este fondo, es cierto, porque, bueno, se está, digamos que está menos protegido de la radiación. Así que, de alguna manera, los trajes que utilizan, por ejemplo, estos pilotos de aviones militares o las personas, los astronautas que van a salir de la atmósfera o que están, digamos, trabajando en los satélites, eh, cumplen funciones que el simple hecho de darles una cantidad de aire para respirar, ¿verdad? Cumplen otras funciones y una de ellas es blindar de alguna manera las partículas cargadas. No blinda del todo las partículas sin carga, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes ya saben que para eso es necesario, eh, por lo general, eh, sustancias específicas y por lo general también en grandes cantidades, ¿verdad? Así que lo principal serían partículas. Bien, entonces en cualquier sitio, si se tiene una exposición de 2 o 3 veces el fondo de radiación ambiental es aceptable, ¿verdad? Es aceptable, no se considera peligroso. Esto no quiere decir que, que se va a tener un descuido de las personas embarazadas, por ejemplo, ¿verdad? Mujeres embarazadas, por lo general, se descuida de tener a, bueno, a esta persona en un entorno mayor al fondo cósmico. Se cuida mucho, ¿verdad? Cosa que no ha llegado todavía a las cuestiones de viaje de aerolíneas comerciales, en donde, bueno, el pasajero es el pasajero. Y no hay estudios fehacientes o estudios concluyentes sobre los efectos o posibles efectos que podría desarrollar, eh, por ejemplo, el personal que labora como, como aeromosas, por ejemplo, o pilotos, ¿verdad? O los pilotos de avión que hacen muchos viajes muy largos a altas alturas. Así que hay algunos estudios que describen más o menos cuánta dosis está recibiendo este personal, pero no hay estudios concluyentes. Así que hoy por hoy
llega una persona embarazada a comprar su ticket de avión, se lo venden sin problemas y la dejan subir sin problemas. Cosa que no sucede, por ejemplo, en un servicio de radiología. A la persona que esté embarazada definitivamente no la dejan entrar. Si la persona quiere mentir y decir que no lo está y no se le nota, entonces va a entrar, pero ya es riesgo, ¿verdad? Sobre los estudios de dosis percibidas por un feto o por un neonato, hay algunos estudios, ¿verdad? Que, que dan una idea de qué es lo que sucede, pero no, digamos que no se correlaciona con una probabilidad muy alta, ¿verdad? De ocurrencia, sino que simplemente son aspectos de que algunas personas, eh, por lo general hay niveles de referencia que deben de cumplirse. Como no hay tampoco estudios concluyentes, simplemente se evita que esta persona esté en un entorno mayor al fondo de radiación ambiental. Bien, seguido de esto, el siguiente sería los artificiales, que básicamente, son radionúclidos por lo general utilizados en la práctica, ¿no? En las prácticas. Tienen la característica, por lo general, es que poseen un periodo de semidesintegración mucho menor, bastante menor, al periodo de semidesintegración que tienen los radionúclidos naturales, ¿no? Y esto es ah, el, eh, en que básicamente estos radionúclidos son formados por interacciones entre partículas, ¿verdad? O reacciones, pongámosle en general reacciones nucleares, ¿verdad? Estas reacciones nucleares pueden ser simplemente interacción de una u otra, eh, absorción de energía o absorción de partículas, captura de partículas, um, o lo que llamamos normalmente enriquecimiento de los núcleos, en donde se aumenta la cantidad de nucleones. Por lo general, un aumento de neutrones, porque si hay un aumento de protones, cambia la especie química, ¿verdad? Si se va a trabajar si se va a utilizar este artificial como una fuente externa, en realidad la especie química no importa tanto, ¿verdad? Importa más qué dificultades se tiene al eh, confinar este radionúclido, ya sea en una pastilla, ¿verdad? Qué efectos tiene el núcleo hijo, ¿verdad? Si tiene emisiones de vapores o de gases o algo así. Esas son las características que se van viendo. Se va a necesitar como una fuente externa, de irradiación externa. Si se va a utilizar como un complemento a la administración de un fármaco, entonces sí es necesario, sí es importante la especie química, ¿no? Así que estos por lo general son enriquecimiento de neutrones para no cambiar la especie química, sino enriquecimiento de protones se cambia, en donde se va a cambiar la especie química. Bueno, estos son los más importantes y son los que dan más aplicabilidad, incluso los elementos naturales para tener fuentes artificiales o radionúclidos artificiales. Bien, entonces, nosotros podemos hablar de eh, la, el enriquecimiento o la interacción de, de partículas con algunos núcleos
teniendo en cuenta que habrá una cierta probabilidad de, de que de hacer o de producir una reacción nuclear en algún núcleo específico. Esa probabilidad debe de estar acorde con la sección eficaz presentada por la interacción en sí. Ya ustedes recordarán que esto depende de el tipo de partícula incidente. Esto involucra su masa, su tamaño, y sus características a grosso modo, ¿verdad? Ya posteriormente, en menor medida, habría que ver que es necesario, en menor medida, y hablo en el caso en donde se tiene interacciones con partículas a muy alta energía, a muy, muy alta energía, partículas ultrarrelativistas. Entonces es necesario ya ver qué influencia tiene la interacción débil o las interacciones fuertes. En nuestro entorno diremos que en realidad dependerá mayormente de el tipo de carga y bueno, que será la masa, el tamaño y la carga o propiedades eléctricas o electromagnéticas. Dependerá de la velocidad con la que se mueve la partícula, incide la partícula, y de qué tipo de núcleo sea, ¿verdad? En función de esto, esta sección eficaz puede ser presentada eh, con un valor más grande o con un valor numérico más pequeño. Bueno, dependerá de la cantidad de núcleos que tenga la muestra, ¿no? O el material, y la sección transversal eh, del haz de partículas incidentes, ¿no? Entonces, eh, se comienza el análisis siempre con la asunción de blancos delgados, muy similar a como se hacía eh, en los criterios de atenuación de partículas, de fotones, donde comenzábamos con eh, blancos delgados y después se representaban los blancos con espesor como una suma de blancos delgados. ¿Qué debe de tener? ¿Qué características debe de cumplir con un blanco delgado? Y es que sea lo suficientemente, que tenga el suficiente espesor como para albergar eh, un núcleo de el blanco, ¿verdad? El tamaño del núcleo del material. Ya esto va a ir en función de si es, por ejemplo, oro, plata, tuxteno, plomo. ¿No? Va a depender de eso, de cuál sea el blanco. Tiene que tener el suficiente espesor, ¿verdad? Así que digamos que la unidad de medida es el tamaño del núcleo y debe de tener, eh, debe de ser tan delgado como como para despreciar la superposición de núcleos vecinos, ¿verdad? Así que podríamos pensar en una tela delgadita, ¿verdad? Una tela delgadita, material en donde solo cabe una eh, distribución bidimensional de núcleos, ¿verdad? De núcleos, nada más. Algo así como que tengamos una malla, por así decirlo, ¿verdad? Una malla, una distribución bidimensional, en donde aquí posiblemente núcleos, ¿verdad? Y
en donde no hayan núcleos, pues es un espacio vacío, ¿verdad? Es un espacio libre, por así decirlo. No es vacío, sino libre, un espacio libre. De tal manera que más atrás, ¿verdad? Más atrás de esta distribución de núcleos, la partícula no se encuentre con. Así que debe ser lo suficientemente delgado como para que la superposición de núcleos que se encuentran a una profundidad mayor sea despreciable, ¿verdad? Sea despreciable de tal manera que podamos tener en un sentido ideal una tela o una malla, ¿verdad?, de núcleos. Eso sería un blanco delgado. Entonces, N es la cantidad de núcleos que tiene esa tela. S sería el tamaño, o la sección eficaz. Vamos a cambiar, no, la sección eficaz no, la sección transversal de las. Vamos a cambiar el color. Tendríamos acá, uy, no me lo cambió. El as, por ejemplo, que va así. Y esto sería el tamaño de las aquí irían las partículas incidentes. Bueno, y entonces este X puede ser el espesor mínimo, o mejor dicho, el espesor adecuado para que sea considerado un blanco delgado. Entonces, esto se puede expresar como una especie de volumen, ¿verdad? Y esto, mencionar que es una densidad volumétrica de núcleos, ¿verdad? Una densidad, no le quiero llamar nuclear, porque en realidad no estamos hablando de una densidad de los constituyentes núcleos, sino la cantidad de núcleos que existe por unidad de volumen, ¿verdad? Por unidad de volumen. Y aquí tendríamos la sección eficaz, el espesor. Bueno, bien, entonces, si es posible medir, y por lo general esto es así, ¿verdad? Un flujo o sí, un flujo de partículas incidiendo generalmente se mide por unidad de tiempo o por unidad de tiempo de centímetro cuadrado, ¿verdad? Esto ya va a depender de cómo sea descrito el flujo. Si es por centímetro cuadrado, por ejemplo, y por segundo, entonces más bien es una intensidad. Pero en fin, esto no deja de ser acorde a eh, flujo de partículas que inciden en el material. Con esta tasa de partículas incidiendo en el blanco puede ser medida o representada una cantidad de reacciones, ¿verdad? O la tasa de reacciones que pueden ocurrir. Y entonces esto sería la cantidad de reacciones por unidad de tiempo va a ser determinada como específicamente el flujo de partículas incidiendo y la probabilidad de que esas partículas interactúen con el material, ¿verdad? Algo muy específico, ¿verdad? En donde la tasa de reacción depende de eh, el flujo de partículas, la densidad volumétrica de núcleos que se encuentran en el blanco, la sección eficaz, si pensamos que es un material de un único elemento, y si no, la sección eficaz ya sería de moléculas si tenemos una formación de más de un átomo. Si tenemos dos átomos, entonces sería ya una molécula. Y de el es que tenemos en este material, ¿verdad?
que ya esto va a depender de qué tipo de material sea. Pues no es lo mismo si tenemos agua, por ejemplo, que, que es una molécula de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, a si simplemente tenemos eh, un gas de oxígeno, imagínense, solo oxígeno, en donde nuevamente será una molécula porque el oxígeno no puede estar solo, es altamente reactivo y tiende a formar moléculas de dos oxígenos en su forma natural, de manera natural. Así que no es lo mismo, ¿verdad? Tener moléculas de O2 a tener moléculas de H2O. Bien. Entonces, para blancos gruesos o con espesor, lo que haremos es simplemente sumar las capas, por así decirlo, todas las telitas que se vinieron, estaban representando acá, tomamos otra y se la sumamos. Bueno, otra y se la sumamos. Y volvemos a calcular la tasa, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Verdad? Tendríamos que la probabilidad en esencia es la misma, porque está medida en términos de la densidad, será la misma para cada capa, pero eh, la eh, probabilidad de interacción total, por así decirlo, en todo el espesor, aumentará porque aumentará en esencia este valor, ¿verdad? Y entonces disminuirá si es para reacciones nucleares, pensamos que la partícula incidente en realidad es absorbida o es pierde en algún momento. Entonces, podríamos decir que disminuye la cantidad de partículas incidentes a medida, pues, se aumenta el espesor del material. Entonces, esto es lo que hacemos aquí. Nada más. Acá, pues, tomamos el cambio de cómo cambian las partículas incidentes a medida atraviesa el material en función del espesor. ¿Verdad? Cómo disminuye es negativo porque disminuye, por eso se coloca así. Y el comportamiento será en función de la cantidad de partículas iniciales en función del tiempo, perdón, no iniciales, sino incidentes, en función del tiempo, la densidad de los núcleos, la densidad volumétrica de los núcleos, la cantidad de núcleos, la sección eficaz y el espesor. Bueno, con esto simplemente hacemos la integración entre este que sería el inicial, las partículas incidiendo, y esta, las que sobreviven después de un determinado espesor, que en esencia este sería X0, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho, teníamos presente en el escenario anterior. Y acá también, ¿verdad? Desde 0 hasta X0. Entonces ya aquí nos dice que M0 punto es el número de partículas por unidad de tiempo golpeando el blanco. Y M punto X0 es el número de partículas por unidad de tiempo que atraviesan el espesor grueso de grosor X0. Bueno, lo que tenemos es que porque hemos tomado el mismo escenario, digamos, los mismos criterios de análisis para el decaimiento radioactivo, para los criterios de la cinética del decaimiento radioactivo, pues que la cantidad de partículas que inciden por unidad de tiempo disminuye de manera exponencial en función ya no del tiempo, sino del espesor del material. Entonces esto sería nuestro análisis a eh, la, hasta acá, ¿verdad? Sin el signo. Eh, de la constante de semidesintegración, solo que esta no es una constante de semidesintegración porque
no depende del tiempo, ¿verdad? Sino que depende del espesor del material, pero es análogo, ¿no? Es análogo a eso, son leyes exponenciales, así que disminuye con respecto al espesor, eso es lo que tenemos acá, y está bien, por lo que la tasa de reacciones producidas en el material deberían de calcularse como la cantidad de partículas incidiendo inicialmente y la cantidad de partículas menos, ¿verdad? La cantidad de partículas que sobreviven, ¿verdad? O que no interactúan en el medio, ¿no? Esto es lo que estaríamos diciendo. Entonces, la reacciones estaría expresada de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, es modo, ¿verdad? En palabras eh, pues bastante simples y generales sobre eh, los métodos en los que se relaciona los parámetros que ya hemos visto con las partículas incidiendo para producir reacciones nucleares. ¿Okay? En síntesis es el escenario más importante para producir radionúclidos artificiales. Ya mañana hablaremos sobre los métodos o la clasificación. Empezaremos por la clasificación de eh, los métodos de activación nuclear, eh, los modelados, las características del modelado matemático que se va teniendo en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, faltan 10 minutos. Y bueno, ya esto, pues no, es largo, más o menos largo. No tiene sentido comenzar a hablarlo si toca recordarlo mañana, ¿no? Volverlo a retomar mañana. No hay consultas o comentarios o dudas, entonces nos reunimos mañana, ¿verdad? Mañana es jueves, sí, sí. Nos reunimos mañana y hablamos sobre la activación nuclear. Hasta mañana.